Sean todos y todas bienvenidos a esta cuarta unidad que tiene que ver con el riesgo y la tasa de rendimiento que tiene, más bien dicho, que tener en cuenta un administrador financiero, ya sea en el ámbito propio de la empresa como en las fuentes o la estructura misma del capital, fuente de financiamiento o estructura del capital. Veamos, a lo largo del curso hemos estudiado diferentes variables que tienen que ver, ¿verdad?, con el quehacer del mercado como tal, el mercado de valores, el mercado de capitales. Hemos hablado de activos financieros, ¿verdad?, de inversiones financieras, pero también hemos hablado de la actividad propia de una empresa como tal, sea esta de un producto o de un servicio, ¿verdad? De un bien o de un servicio. Entonces, en ese sentido, llegados a este punto, tenemos que valorar, por ejemplo, el riesgo que la empresa tiene, ¿verdad? Simplemente por estar en el mercado. El riesgo que la empresa puede tener por estar dentro de un país, dentro de una área geográfica específica. El riesgo que una empresa tenga para hacer frente a sus deudas, ¿verdad? A sus compromisos, a sus obligaciones. El riesgo que una empresa tenga, por ejemplo, a mantener sus operaciones en buen estado, ¿verdad? El riesgo que la empresa tenga a la fluctuación que puede existir en diferentes precios, ya sea de la mercancía propia, ¿verdad?, que él utilice o ella utilice para producir, como los precios de los bienes sustitutos o de la competencia. Es decir, lo que estoy tratando de explicarles es que existe una inmensidad de riesgos que se valoran, ¿verdad? Que se valoran desde el actuar de la empresa, pero también desde una perspectiva de un inversionista. Si ustedes se recuerdan, cuando estábamos viendo, por ejemplo, allá por la unidad 1, cuando estábamos hablando de finanzas internacionales y de las inversiones financieras, hablábamos de inversión en carteras. La inversión en carteras no es otra cosa más que cuando un inversionista tiene diferentes activos financieros en diferentes rubros, ¿verdad? Bonos, tiene acciones, tiene inmobiliario, entre otras cosas. Entonces, cada uno de esos, decíamos, tiene un rendimiento, una renta, un beneficio, ¿verdad? Que unos le pueden decir de menor o mayor riesgo. Y lo valorábamos en aquel entonces. Entonces, decíamos, por ejemplo, un bono tiene menor riesgo, ¿verdad? Pero por lo tanto, menor rendimiento que lo tiene una acción, por ejemplo, de una empresa. Entonces hacíamos las valoraciones al respecto. Asimismo, hablábamos del riesgo financiero, económico y social, ¿verdad?, que puede tener una inversión en determinadas áreas. Entonces, de todas esas cuestiones, tanto de activos financieros, de inversiones financieras como de la empresa, vamos a tratar de verlo en esta primera parte de la unidad. Como yo se las presenté, es una introducción, ¿verdad? Es una primera parte nada más, y que posteriormente, en la medida que vayamos estudiando, ¿verdad? Tenemos 2 semanas más para poder medir el rendimiento, valorar el riesgo y poder de esa forma, ¿verdad?, ser más eficiente a la hora de la toma de decisiones. Ok, para ello, como parte de la asignatura, ¿verdad? Acuérdense, estamos tratando de generar esta competencia en cada uno de nosotros. Hemos llegado quizás a complementarla ya con esta unidad, aplicar todas estas herramientas teóricas y prácticas de la administración financiera para responder a las necesidades de la empresa a través de la toma de decisiones acertadas. ¿Para qué? Justamente lo que vamos a ver ahorita, disminuir el riesgo e incrementar la rentabilidad. Para ello, usted ha desarrollado actividades de manera individual y colaborativa. Le digo, tenemos 2 semanas más para finalizar esta unidad y posteriormente estaríamos realizando la evaluación final.
Bien, como parte introductoria vamos a ver un poquito qué es el riesgo, ¿verdad? ¿Qué es el riesgo? ¿A qué nos referimos, verdad? ¿Cómo es que existe? Y ¿qué pasa con las empresas cuando están inmersas en un ambiente de riesgo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ellas? ¿Cómo actúan? Vamos a ver creo que ahí hay un ejemplo. Vamos a hablar de todos los tipos de riesgos que existen. Vamos a hablar, por supuesto, de la relación entre el riesgo y el rendimiento y vamos a hablar un poquito de la medición o la valoración del riesgo en términos de estadísticas, ¿verdad? En términos de conceptos que ustedes pudieron haber visto en estadística 1, como probabilidad, desviación estándar o desviación típica. También quizás voy a mencionar así brevemente el análisis de correlación de variables y el de dispersión de las variables. Para los que se han olvidado un poco de la estadística, voy a tratar en la medida de lo posible de recordar eso para que ustedes pues vuelvan a la memoria y puedan en ese sentido entender bien lo que nosotros queremos decir. Para las próximas clases, entonces vamos a ver la cuestión del rendimiento propiamente, cómo se mide, ¿verdad? Y vamos a seguir haciendo uso de herramientas estadísticas, ¿verdad? Así como de otros índices o indicadores para medirlo. Muy bien. Entonces la primera pregunta es, ¿el riesgo es digno de miedo? Yo le pregunto a usted, si usted que está, digamos, en tercer año, ¿verdad? De la universidad. Al finalizar la universidad, ¿verdad? Suponga que usted ahorró en todo su tiempo de estudio $1,000. Si después de esos $1,000 usted los piensa ocupar, qué sé yo, para pagar los gastos de la graduación, de pronto para poner la prima para una casa, el objetivo que usted tenga. Si una persona viene y le dice, juguemos, ¿verdad? Tiremos la moneda, lancemos una moneda, si te cae cara, te duplico los $1,000, pero si te cae de cruz, me los quedo los $1,000. Entonces, valoren ustedes si realmente aceptarían la propuesta o no. ¿Qué estamos midiendo acá? ¿El miedo como tal? Algunos le llaman, de hecho es la palabra técnica utilizada, aversión al riesgo, ¿verdad? Aversión al riesgo. Hay gente que no tiene aversión al riesgo, que ha entendido un poco cómo es que funciona, ¿verdad? Y en esa medida, pues, sabe administrarlo, ¿verdad? Que es uno de los temas que vamos a tocar aquí ahora. Sabe administrar los riesgos y por eso es que realmente no es digno de miedo como tal, ¿verdad? Pero la idea está ahí. Otra pregunta válida sería, no solo el riesgo es digno de miedo, sería, ¿existe la probabilidad de que en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? El riesgo sea cero, sea nulo? Habría que preguntarse. El riesgo es parte de nuestras vidas, el riesgo es inherente, ¿verdad? Y las empresas están, aún el emprendimiento, ni siquiera empresas, ¿verdad? Ni siquiera micros, medianas empresas, ni pequeñas, sino emprendimientos. La persona que decide emprender, ustedes como mercadólogos sabrán que pues la competencia es grande, somos un país con demasiadas culturas, entonces inmersas en la nuestra, ¿verdad? Entonces, el emprendedor, la emprendedora, corre el riesgo de que su negocio fracase o que tenga éxito, ¿verdad? Entonces, el riesgo siempre va a estar latente ahí. El riesgo de que de pronto, y se parece mucho a las cuestiones de probabilidad, ¿no? Al que imagínense ustedes, ¿no? Que al haber, bueno, con el tema de la vacuna pasó, ¿cuál era el riesgo de que la gente se estaba poniendo la vacuna del COVID y que no les hiciera bien, les cayera mal la vacuna? ¿Cuál era el riesgo de eso?
Entonces, ¿cuál es el riesgo, por ejemplo, que yo ah, vaya e invierta en una empresa y esa empresa pues fracase en los próximos meses o fracase en los próximos años? ¿O cuál es el riesgo, por ejemplo, de comprar materia prima que me salga en buen estado o en mal estado? Entonces, todos esos aspectos que parecieran bien minúsculos llevan un cierto riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿será que esto es realmente digno de miedo o puede existir en algún punto un riesgo nulo o cero? Esas son preguntas que usualmente los administradores financieros se hacen en torno a esto. Primero que nada, hay que, eh, hay que hablar sobre un aspecto importante. Las inversiones, ¿verdad?, que se hacen en el presente son consideradas, algunas personas las consideran que están a merced de lo que pueda pasar en el futuro. Y aquí cobra una fuerza inmediata por el tema de los riesgos, cobra una fuerza, por ejemplo, que ahora tengamos seguro de vehículos, seguro de casa, seguro de vida, seguro de alguna parte, ¿no? Por ejemplo, los famosos es muy común que ellos, si consideran una parte preciosa de los futbolistas, por ejemplo, los futbolistas, sus piernas son su fuente de empleo, sus piernas son los que los han llevado a ser famosos. Entonces, muchos de ellos toman a bien por cualquier riesgo de enfermedad o de golpe o de mala praxis, ¿verdad? En su trabajo. Entonces, ellos deciden asegurar la parte de su cuerpo. De igual forma, por ejemplo, el vehículo, que es un capital, ¿verdad?, rodante, es tan fácil poder tener un accidente, ya sea culpa del conductor o de la otra parte. Entonces, es muy probable el hecho de morir ahí, ¿verdad? De perder ahí la vida. Entonces, las personas toman a bien asegurar, ¿verdad?, tanto el vehículo como su vida para de alguna forma dejar alguna compensación económica por ese riesgo a las familias. Igual las personas que dicen, bueno, yo no sé, tengo un trabajo muy riesgoso, yo soy electricista, me tengo que subir al alambrado, etcétera. Entonces yo prefiero tener un seguro que les cubra a mis hijos para que terminen de estudiar o para que terminen esto. Entonces, el término del riesgo trae a la base instrumentos como los seguros, ¿verdad? Inclusive, tenemos un ejemplo por acá, inclusive si usted no confía en el sistema bancario, ¿verdad? De nuestro país ni de ningún país, si usted decide guardar su dinero bajo el colchón de su cama, siempre estaría corriendo el riesgo de robo o extravío. O de pronto si hay un incendio en su cama, en su casa, perdón, y se le incendia el colchón, ¿verdad? O de pronto lo que pasaba antes de que existiera el sistema bancario, que la gente lo guardaba en cofres y la polilla, ¿verdad? Se comía la plata, entonces se comía el papel. Entonces, siempre, no importando dónde esté su dinero, ¿verdad? Corre un riesgo de pérdida, corre un riesgo de no tener más ese activo. De igual forma, cuando hablamos de la pérdida del poder adquisitivo. La pérdida del poder adquisitivo se logra percibir de mejor manera cuando hay una variación porcentual en los precios que es, ¿verdad?, en mayor escala y es estable. Lo que queremos decir con esto es que cuando se presentan presiones inflacionarias o dentro de una economía, entonces el valor del dinero intrínseco, el valor del dinero para comprar como tal, se pierde. Entonces, por eso decimos la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, bajo ese sentido, también el hecho de si decide meterlo en una cuenta de ahorros en un banco y el banco le pase como lo que pasó en Argentina, ¿verdad? Que había una crisis total ahí y la plata no se podía sacar, había una
una restricción, un límite, me recuerdo de 200 pesos, ¿verdad? Argentinos, que podía sacar la gente dentro de cierto tiempo. Entonces también existía una restricción y una pérdida total, porque allá también sufrieron de la inflación, ¿no? Entonces, puede ser que el banco mismo también sufra de solvencia o falta de liquidez y no pueda responder a sus depositantes con el dinero que usted fielmente fue a dejar al banco. Entonces, de alguna manera, siempre hay un riesgo de pérdida, así lo mantenga en casa, así lo deje en un sistema bancario, así lo meta debajo de una piedra, ¿verdad? O así lo tenga en su bolsillo para poder adquirir bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, hay una serie de riesgos. De hecho, este día incorporé a la presentación el famoso riesgo país, ¿verdad? El famoso riesgo país, porque ustedes como mercadólogos tienen que considerar estos aspectos em, por el hecho de las empresas, ¿no? Ustedes ven el tema de exportaciones e importaciones que algunas empresas tienen y se valora mucho cuando se ve el tema de los Incoterms, que son los términos de intercambio de mercancía que se llevan entre una empresa del país de origen y una de un país extranjero. Entonces, en ese sentido, habría que valorar, ¿verdad?, el riesgo que se está corriendo, por ejemplo, la transferencia de la mercancía o los riesgos derivados por las relaciones que tenga, digamos, el país huésped, ¿verdad? O el país original con el otro país. Ahí le metemos también los tratados, ¿verdad? La disolución de las relaciones comerciales. También hay un riesgo soberano, ¿verdad? Que tiene que ver con la actuación o la administración pública como tal. Todo esto dentro del riesgo país, porque es que vean que el problema realmente es que cuando existen inversiones, existe un riesgo de crédito, existe un riesgo de que las personas, de que la nación, de que la sociedad no pueda hacer frente a ese pago, al pago que debe de hacer. De hecho, otro de los aspectos que les incorporé a esto son de lo que está en la bolsa de valores de nuestro país. Permítanme. Muy bien. Les decía que para ello vamos a considerar las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Les voy a mostrar posteriormente la página de la Bolsa de Valores para enseñarles quiénes son las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Que están autorizadas por nuestro país y qué es un poquito el hacer que ellos tienen al respecto. Entonces, como se podrán haber dado cuenta, hay mucho a la base que ver, hay muchos aspectos, ¿no?, que visualizar sobre la temática. Primero, ¿no?, el riesgo. Los orígenes de la palabra riesgo se remontan allá por el latín risicare, que significa atreverse, a través del francés risque o el italiano risco. El significado
original, perdón, de risco es apuntar con una piedra. De latín retras y secare, que significa cortar. De aquí el sentido del peligro para los marineros que tenían que navegar alrededor de peligrosas piedras afiladas. Entonces, de alguna manera, el riesgo, ¿verdad? Que luego ya vamos a equipararlo un poquito con el rendimiento. El riesgo es lo que trae a la base el beneficio. Por acá les dejé una imagen, si ustedes se fijan. El hecho de que una persona pueda tener ahorros, ¿verdad? Pueda tener sus recursos guardados para la actividad que sea, para un viaje, para una inversión, lo que sea, debe traerle a la base un beneficio. Y ese beneficio va a ser mayor o menor en la medida que haya un mayor riesgo o un menor riesgo para accederlo. Entonces, en el ámbito de las ciencias empresariales, podemos decir que el riesgo es la probabilidad, ¿verdad?, de que sufra un perjuicio de carácter económico, ocasionado por la incertidumbre en el comportamiento de las variables económicas a futuro. Primero que nada, veamos este término de probabilidad. Si ustedes se recordarán en estadística, el término de probabilidad hacía mención a que cuando uno tiene una gama de posibilidades de algún hecho, de alguna condición que se podría dar, pues uno medía, ¿verdad?, la factibilidad de que pasara un evento como tal, me lo pasara a mí. Y entonces por ahí hablábamos que para medir el término de probabilidad se miraban todos los resultados favorables entre todos los resultados posibles. Un ejemplo que yo utilizo para ver el término de probabilidad es que usted, por ejemplo, cuando se realiza un examen parcial, tiene la probabilidad de sacarse 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, ¿verdad?, de nota. Entonces, la idea es que usted se pueda sacar solo las buenas notas. Entonces, supongamos, ¿verdad?, 7, 8, 9 y 10. Entonces, la probabilidad de que se saque es de 4 notas de 10. Entonces, la probabilidad, ¿verdad?, es del 40%. Y así uno se puede ir haciendo la valoración del término de probabilidad de que un evento ocurra, ¿verdad?, dada una gama de diferentes aspectos. Entonces, se puede valorar desde esa perspectiva el término de la probabilidad. Ahora, perjuicio de carácter económico. Perjuicio de carácter económico es aquello que nosotros hemos hablado que decimos no está bien. En términos económicos hablamos de la inflación, por ejemplo, que siempre trae a la base la incertidumbre. Incertidumbre de que, por ejemplo, el precio del producto crezca, ¿no? O, por ejemplo, que la producción se detenga. O, por ejemplo, que el PIB, ¿verdad?, de una economía se esté estancando o la economía misma se esté recalentando. Entonces, todo es esa, la probabilidad de que eso ocurra y afecte mi actividad económica es lo que lleva a la base el riesgo como tal. Como el ejemplo que un autor por ahí dice, es que nadie conoce mejor la definición de riesgo que esta empresa que se llama Apache Corp o Corporation Apache. Esta es una empresa, ¿verdad?, que se dedica a perforar pozos de petróleo y gas natural en terrenos ubicados allá en Estados Unidos, Canadá, Australia, Egipto y el Mar del Norte. Y resulta que en los últimos años, ¿verdad?, el precio del petróleo había oscilado entre $10 hasta lo mucho más de $100 por barril. Si ustedes se recuerdan, allá por el año 2015 creo que anduvo por 130 inclusive el precio del barril. Entonces, la fluctuación, ¿verdad?, de los precios del petróleo siempre ha estado a la idea de condicionar el resto de bienes de la canasta básica y de todos los bienes que se producen.
Entonces, por ejemplo, los precios del gas natural han registrado una volatilidad similar. Tanto el precio del gas natural, ¿verdad?, como los precios del petróleo muestran variación en los precios. Y aquí es importante este término de volatilidad, que igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en términos, por ejemplo, se escuchó mucho en términos de criptomonedas, cuando ya se recién aprobaba la ley Bitcoin, se hablaba un poquito de la volatilidad que podría presentar el precio de esta moneda. Entonces, porque el término volatilidad hace alusión a eso, que tan disperso, que tanto se mueve una variable, ¿verdad?, en el tiempo. Entonces, entre más volátil sea un precio, sea un índice, sea un indicador de alguna variable, entonces va a significar mayor riesgo, ¿verdad? ¿Mayor riesgo de qué? De pérdida, mayor riesgo de ganancia. Entonces, de alguna manera, se compensa, ¿no? Que si hay mayor riesgo, pues obviamente tendría que tener una mayor ganancia. Entonces, para esta empresa, Apache Corn, ¿verdad? Le pareció una oportunidad muy buena para descubrir y perforar pozos cuando los precios, obviamente, de los energéticos están muy altos. Eh, eh, y podría ser un total desastre, ¿verdad? Si los precios caen entre un 25 y 50% o más. Es decir, para este tipo de empresas que se dedican a extraer este tipo de productos, les conviene más cuando el precio está más alto, porque les van a pagar más por el mismo bien. Pero no así como, por ejemplo, en la pandemia, que la extracción del petróleo en sí, los precios del barril de petróleo cayeron grandemente, ¿verdad? La gente como no salía, ¿verdad? Entonces, inclusive los precios de la gasolina, nosotros que somos más como consumidores, ¿verdad?, más prácticos, cayeron drásticamente. Entonces, inclusive esta empresa, ¿verdad?, tiene una amenaza todavía que es más preocupante, que es un término que se le llama pozo seco, en el cual estas empresas invierten millones de dólares tan solo para descubrir, ¿verdad?, que en el lugar no había petróleo. ¿Qué es lo que suele pasar cuando decimos, bueno, qué sé yo, esta tierra, pues parece que hay petróleo, y entonces ellos buscan, pero al final no hay? Entonces ese es un riesgo de inversión súper alto para al final no tener absolutamente nada. Esta empresa, como les dije, ¿verdad?, que se ubica ahí en Estados Unidos y trabaja también en Egipto y en el Mar del Norte, corre un riesgo de la situación misma que se está viviendo en el Medio Oriente, porque al cambiar radicalmente la oferta del petróleo, eh, en el mercado en muy poco tiempo, pues obviamente los productores se vuelven más vulnerables al cambio de estas circunstancias mismas, ¿verdad?, del mercado como tal. Entonces, acuérdense también que hay otras compañías petroleras que se dedican a lo mismo, y que en el caso de Apache tiene como competencia por ahí a la empresa ExxonMobil y al ConocoPhillips, que también se dedican a esta actividad. Entonces, no solo a la inestabilidad propia del Medio Oriente o del Oriente Medio, sino también de la competencia. Y así, imagínense si inclusive las competencias también refinan de pronto y venden al menudeo el petróleo como tal, las gasolineras, etcétera. Entonces también corren este tipo de cuando tu competencia se diversifica, por ejemplo. Entonces, obviamente, las utilidades que uno espera obtener no van a ser las que se obtengan debido a justamente a los descubrimientos que pueda hacer la competencia, a las mejoras que pueda hacer la competencia, a la forma de venta o políticas de venta que tenga la competencia. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? En el caso de Apache Corn,
las ventajas se ven disminuidas por esto, ¿no? Por estas diferentes circunstancias que ellos tienen al explorar nuevos lugares. Entonces, igual, ¿verdad? Los riesgos y las recompensas de este negocio son superiores a las que de cualquier otro, ¿no? Cualquier otro tipo de riesgos, pues las empresas lo corren, pero digámoslo así, ellos están más a merced de, de estos aspectos. Entonces acá vimos volatilidad en precios, el famoso pozo seco, cambios en el mercado debido a la competencia y la situación inestable que se vive en el Medio Oriente. A esto agreguémosle un poquito a la diversificación que puede tener la competencia en términos del producto o la forma de vender. Y así muchas empresas, ustedes pueden ir pensando, ¿verdad? Cuáles son o evalúen alguna empresa y decir, bueno, ¿qué riesgo tiene esta empresa? Fíjense que hace poco estábamos estudiando por ahí cómo McDonald's llegó a ser lo que es ahora. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero McDonald's tiene él fue uno de los pioneros en estudiar este modelo de negocio por franquicias. Em, y que ni siquiera fue idea de los hermanos McDonald's, sino que fue de uno de sus accionistas mayoritarios, que parece que se llama Ray Kroc, donde él fue el mismo el encargado de gestionar, ¿verdad?, con el personal esta idea de negocio. Y así, bueno, ustedes no sé si saben, pero al final este tipo les robó la idea a los hermanos McDonald's. Bueno, el punto es que eh, inclusive, ¿verdad? Para aquel entonces, saber si una empresa iba a tener éxito o no, implementando una idea radical, una idea diferente, pues se corría un riesgo, ¿verdad? Lo mismo sucedía para las personas que hacían nuevos inventos, que tecnificaban sus procesos, que de pronto hacían, hoy que está tan de moda el self, ¿cómo se le llama esto? Eh, el hecho de modificar la administración misma del personal, que ya no ponen a alguien a cargo como jefe, sino que ya dejan a los empleados con un poco más de confianza para que ellos puedan dirigir y puedan hacer su propia idea de negocio. Entonces, muy similar ahora que las empresas están entregando el producto y dejan a las personas que sean sus propios jefes, manejen sus tiempos y todo lo demás. Eso trae un cierto riesgo, ¿no? Un cierto riesgo de pérdida, un cierto riesgo de no recuperación de la mercancía, un cierto riesgo de que la marca, qué sé yo, no se dé a conocer. Entonces, ya no hablemos de otro tipo de riesgo, como les decía, un riesgo político, un riesgo social inclusive, en cuanto a realizar este tipo de cuestiones. Pero para tener una visión práctica del riesgo que las empresas corren, me pareció que Apache Corporation es un buen ejemplo. En ese sentido, vamos a ponerlo acá, podemos definir el riesgo como la variabilidad de los posibles resultados de una inversión determinada. Si los fondos están invertidos en una obligación del gobierno, ¿verdad?, de Estados Unidos a 30 días, el resultado es seguro y no hay variabilidad y por lo tanto no hay riesgo. Esto es así cuando, por ejemplo, son los bonos, los llamados LETES o CETES, ¿verdad? También los fideicomisos entran en esta valoración porque ya se saben que van a tener un tiempo en un determinado margen de rentabilidad o de interés, ¿verdad? Entonces, no hay riesgo. Pero si invertimos estos mismos fondos en una expedición para buscar oro en tierras más desconocidas, por ejemplo, de África, entonces la variabilidad de los posibles resultados es enorme. Y en tal caso decimos que el proyecto es en extremo riesgoso. Yo les decía la clase anterior, hay 3 tipos de riesgo que usualmente se valoran para realizar inversiones
Sí, inversiones dentro de la compañía, nuevas ideas, ¿verdad? Nuevos proyectos. Y es riesgos factibles, aquellos que obviamente van a tener un éxito garantizado. Los riesgos no factibles, que son ideas que no se van a echar a andar porque las consecuencias van a ser gravísimas. Y hay ineludibles, se le llama. Los riesgos ineludibles hacen la asociación a aquellos riesgos que trae más costo, ¿verdad? Trae más costo no hacerlo que realizarlo. Yo les pongo el ejemplo siempre de si de pronto un edificio está en llamas, ¿verdad? Y ustedes no pueden salir por la puerta principal, pero sí podrían tirarse por la ventana y están en el segundo piso. Bueno, el riesgo de o morir quemado, ¿verdad? Suena más alto que morir, que saltar por la ventana y quebrarse una parte de su cuerpo. Entonces, ambas soluciones traen un riesgo, pero una es más grave que la otra. Entonces, los riesgos están ahí dependiendo de las circunstancias, los escenarios como tal. Yo les resalté acá, ustedes como estudiantes deben saber que el riesgo no solo se mide en términos de la pérdida que una persona va a tener, sino también en términos de incertidumbre. El hecho de hablar de incertidumbre me remonta a mí a cuando estábamos viendo, por ejemplo, el valor futuro o valor presente, ¿verdad? Que podía tener una inversión. Ah, cuando hacemos la valoración de un valor futuro, estamos diciendo, bueno, yo tengo $1,000 ahora y en un año, ¿verdad? Pasado un año, yo voy a tener $1,500. Ese va a ser mi valor futuro. Pero este valor, ¿verdad? Que yo voy a tener de $1,500 realmente compensa, ¿verdad? Todo el tiempo que primero no utilicé mis $1,000, segundo, la incertidumbre misma que las personas pudiesen pagarme o no pagarme, ¿verdad? La inversión o inclusive de que se pueda perder en el tiempo o me pase algo a mí, no, nadie pueda cobrar eso. Entonces, no solo en términos de pérdida, sino también en términos de incertidumbre. Ahora sí, veamos bien, el término de riesgo, ¿verdad? Se define en términos de probabilidad. Probabilidad de que una variable se comporte de manera distinta a como inicialmente se había planeado. Y esto obviamente implique alguna desviación, ¿verdad? Una desviación de los rendimientos futuros que se puedan haber planeado obtener y que por ese sentido, ¿verdad? El riesgo como parte inevitable de este proceso de toma de decisiones en general y procesos de inversión en particular lleve a la base. Entonces, no vamos a limitar la cuestión esto solo a la evaluación o a la medición más numérica, sino también a la percepción, ¿verdad? Misma de la evaluación que podamos nosotros hacer de las actividades de inversión y del comportamiento de ciertas variables, ¿verdad? Que de alguna manera afectan el quehacer de la actividad económica como tal. Llegados a este punto, solo quisiera recordar el hecho de la aversión al riesgo. Decíamos que la aversión al riesgo es pongámosle así, realmente la aversión al riesgo es un supuesto básico que utiliza la teoría financiera y es que la mayoría de los inversionistas y los administradores financieros tienen aversión al riesgo porque la aversión al riesgo es una situación determinada que preferirían ellos la seguridad relativa en lugar de la incertidumbre. Es decir, cuando una persona tiene aversión al riesgo, lo que está diciendo es que no quiere arriesgarse porque prefiere tener la seguridad, tener la certeza de lo que va a pasar y no tener que lidiar con la incertidumbre, ¿verdad? Como tal, no tener que lidiar con eso. Y es que miren, el riesgo o rendimiento esperado que se pueda obtener de una inversión, ¿verdad? Aunque sea muy riesgosa, ¿verdad? Perdón, aunque el rendimiento sea muy alto, obviamente va a ser una inversión muy riesgosa. Y entonces ahí viene el problema de valorar este, las probabilidades, ¿no? Como tal.
Entonces acá tenemos una tablita que muestra la distribución de la probabilidad de los resultados de diferentes inversiones. Por ejemplo, tenemos ahí el resultado de 300, creo ver, $300, bueno, hablemos de miles, 300,000, 600,000, 900,000. Y las probabilidades tenemos ahí 20, 60, 20. Entonces tenemos el supuesto, ¿verdad? Que el 20, la probabilidad del 20% es un pesimista y una moderada podría estar, término exitoso, ¿verdad? En el 60% de obtener obviamente ese resultado. Entonces, igual de obtener el 900,000, es un 20%, podría considerarse optimista porque la cantidad es alta, ¿verdad? Entonces, las probabilidades que se presentan en esta tablita pueden estar basadas en varios aspectos. Miren, primero, pueden estar basadas en los hechos históricos, en experiencias pasadas, que ya que el inversionista, ¿verdad? O el administrador financiero ha contemplado que vaya a pasar. Ya ha valorado algunas razones financieras, ya ha visto cómo va más o menos la tendencia de la industria, ya ha visto un poco más o menos el comportamiento de este tipo de inversiones, ya ha escuchado, por ejemplo, entrevistas con personas llamadas expertos o ya ha escuchado, ¿verdad? De los ejecutivos de la compañía alguna especie de consejos o tácticas, ¿verdad? Tácticas técnicas que se puedan implementar para simular de mejor manera la inversión. Entonces, el hecho de que se haya, ¿verdad?, considerado las probabilidades de un resultado en términos de una inversión puede traer a la base, ¿verdad? Como les digo, ya base cuantificativa, cuantitativas, perdón, o a la base puede traer también el, la parte de, ¿cómo se llama? La parte especulativa, ¿no? La parte de la experiencia de otras empresas que han hecho la misma actividad. Entonces, en ese sentido, podría ser fácil determinar cuáles van a ser los valores de las probabilidades de un proceso más o menos de una empresa que quiera invertir en alguna área o que pueda tener algún tipo de inversión o que pueda buscar explorar, ¿verdad? Nueva cartera de posibilidades de inversión. Entonces, en ese sentido, ya valorando las probabilidades, entonces para una empresa puede ser más fácil ver la conveniencia o no de una inversión, la conveniencia o no de alguna decisión económica financiera que se quiera tomar. Entonces, la verdad que siempre es una cuestión difícil, no por el miedo en sí, ¿verdad? Sino porque hay que valorar si vale la pena realizarlo o no. Lo otro que tenemos acá para la base de la comprensión aún mejor de esta tablita es que tenemos que considerarlo en función de un valor esperado y una desviación estándar. Para ello, nosotros tenemos acá unos datos que tiene que ver con cómo obtener ese valor esperado. El valor esperado, así como dice ahí, es un promedio ponderado de los resultados multiplicado, ¿verdad?, por la probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿qué hacemos? Muy simple. Nosotros simplemente tomamos de la tablita, ¿verdad?, el resultado, ¿verdad?, el valor esperado que nosotros vayamos a obtener por la probabilidad y vemos acá cuánto va a ser el valor esperado. Entonces tenemos la sumatoria del valor esperado de $600, ¿verdad? Ustedes entienden que estamos hablando de miles de dólares o lo hablamos, sí, lo hablamos en términos de miles de dólares. Entonces, para ello, vemos que el valor esperado, es decir, la recompensa que va a tener el inversionista va a ser de $600. Pero el valor esperado no es tan relevante para medir el riesgo como tal, sino más bien la desviación estándar. Si ustedes se acuerdan, la desviación estándar justamente
cuando miramos la distribución normal, la desviación estándar medía, ¿verdad?, qué tanto se alejaba la variable de la variable central, ¿verdad?, la medida de tendencia central. Entonces, de pronto la desviación estándar es una medida de dispersión o de volatilidad o del término de riesgo. Para el que no se recuerde, porque eso suele pasar, déjenme ver si tengo aquí, quiero ver si está... desviación típica, sí, acá está. Vean, yo tuve el privilegio de enseñar esto en otro tiempo, déjenme ver. Para que ustedes se recuerden, nosotros cuando estábamos estudiando por aquí algo de estadística, el comportamiento de una variable usualmente va a ser así cuando es volátil. Miren este gráfico, lo podemos utilizar así. Entonces, acá nosotros miramos la parte del rango, que es el punto máximo o mínimo que pueda tener el comportamiento de una variable para ver más o menos el promedio en cómo se mueve. Entonces, para ver lo de la desviación estándar es muy similar. Acá les tengo un término para que ustedes se recuerden. Es una medida de dispersión asociada a la media. Cuando nosotros ya tenemos la media, si ustedes se acuerdan, la sumatoria de todos los elementos del conjunto de datos dividido entre el número de ellos es la media. Entonces, si ya tenemos un comportamiento de una variable en torno a esa media, entonces nos interesa ver qué tanto se alejan los datos de esa media. Y eso es lo que hace la desviación estándar, ¿verdad? Es una medida de dispersión. Entonces, acá está. Mide el promedio de las desviaciones de los datos, ¿verdad? De la media de la misma unidad de datos. Y acá ellos tienen, bueno, hay una fórmula, ¿verdad? Para poder sacarlo. En este caso, si ustedes se fijan, estábamos hablando de una población, ¿verdad? Una población y vemos, quiero ver, población, no dice exactamente, pero la idea es que si ya tenemos la media, ¿verdad? ¿Cuánto es, se alejó, por ejemplo, la población de un año? Voy a suponer que estas son edades, la población de un año de esta media. Y podemos ver acá. Entonces, lo que representa ahí las flechitas es la desviación, ¿no? ¿Qué tanto se me alejó el resultado del promedio, ¿no? Algo así, para que ustedes lo entiendan. Entonces, eso es lo que nosotros queremos medir en términos de riesgo, para medir el riesgo que acá está, para medir el riesgo que una inversión tiene, que una empresa tiene. Entonces aquí la desviación estándar está en la sumatoria, ¿verdad? De D menos D, que recuerden D es el promedio ponderado de los resultados elevado al cuadrado por la probabilidad. Entonces acá tendríamos que realizar una serie de pasos para obtener, ¿verdad? Vamos a tener el promedio, ¿verdad? Es decir, el resultado del valor esperado menos cada uno de ellos por el total o el resultado esperado total, el DP. Entonces acá hacemos la diferencia, si ustedes se fijan, y tenemos menos 300, 0 y más 300. Esto lo elevamos al cuadrado, obviamente el negativo deja de ser negativo, y vemos 90.000, ¿verdad? Multiplicado por respectivas probabilidades. Al final tenemos 36.000 y nos da ya sacando la raíz cuadrada, ¿verdad? Siguiendo el procedimiento de la fórmula, nos da 190. Entonces acá la idea es qué representa este 190. Miren, la desviación estándar que mide el riesgo de $190 prácticamente nos proporciona una medida promedio, ¿verdad? Aproximada de lo lejos que cada uno de los resultados, ¿verdad? Está respecto a ese valor esperado. Por ejemplo, si vemos acá, yo tengo otra lámina que les voy a mostrar acá. Acá está.
acá están los resultados. Entonces están las curvas, ¿verdad? Normal, ustedes ya están familiarizadas con esto también. Las curvas normales que nos ayuda a ver, bueno, tendríamos que el valor esperado es 600 en cada una de ellas, pero ¿qué pasa si la desviación estándar está en el 20%, decíamos? Que es una distribución un poco más normal que muestra el A, ¿verdad? O el B, que fue el resultado que nos dio de 190, que imagínense cuánto nos alejamos de 600 a 190, y una todavía que está quizás a la mitad del camino, que es de 600 a 300. Es decir, lo que estamos viendo un poquito acá, estamos comparando las desviaciones estándar distintas de 3 inversiones totalmente distintas, con el mismo valor esperado, para que ustedes puedan ver la comparación directa que se muestra en cada una de las curvas. Agreguemos a esto este siguiente aspecto que es interesante contemplarlo por 2 cosas. Imagínense que ustedes tengan una desviación estándar elevada, ¿verdad? Lo cual suele suceder cuando el valor esperado es muy alto. Por esto mismo que decimos mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces, si la desviación estándar es de $600, no de 190 como dijimos en el ejemplo anterior, sino de $600, sobre una inversión con un valor esperado, por ejemplo, de $6,000. Entonces, vean, pasamos de 600 de valor esperado a 6,000 y pasamos de 190 de desviación estándar a $600. Entonces, ¿qué significaría este tipo de cambios? Que es lo que vemos acá nosotros en las curvas. Vean, pasamos de 600 a 6,000 y pasamos de 190 a 600. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, acá echamos mano de otro recurso, ¿verdad? Estadística, de otra magnitud, y es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es otra cosa que la desviación estándar entre, ¿verdad?, el valor esperado. Entonces, acá hacemos la respectiva división, ¿verdad? 600 entre 6,000 nos da 0,10 y 190 entre 600 que nos da 0,317. Entonces, acá, solo por este coeficiente nos dice, ¿verdad? Que acá pues, hemos definido correctamente que la inversión B es la que registra el mayor riesgo, ¿verdad? El riesgo es de 31%, 32% y este es de 10%. Entonces, esta al final resultó ser una inversión más riesgosa que esta que hemos introducido como ejemplo. Entonces, valdría la pena el análisis y decir, bueno, ¿por qué si la inversión parece más factible, ¿no? De 190 a 600, ¿por qué me resulta más riesgosa, ¿verdad? Más riesgosa esta y no la otra. Entonces, pero es porque acá, ¿verdad? Acá nos metemos como a reglas probabilísticas financieras, el hecho de decir, bueno, acá la recompensa que voy a obtener es mínima para la desviación, lo que se me va a alejar es mínimo. Es decir, si yo quiero invertir y voy a obtener 6,000, a lo mucho que puedo llegar a perder es 600. Entonces la inversión se me vuelve menos riesgosa, porque podría ganar 5,400. Pero acá de 600 pierdo 190, digamos. Entonces lo que me queda es muy poco. Entonces por eso es que al final esta se vuelve más riesgosa que esta. Entonces, esto nos podría abrir a nosotros las luces inicialmente, como les digo, para valorar el riesgo que se tiene. Ahora bien, hay otras cuestiones. Eso es en términos de inversión que puede hacer una persona, ¿verdad? Para identificar el riesgo que hay. Hay otros aspectos que se hace más bien dentro de las carteras de inversiones, que es el famoso beta, ¿no? El beta nos dice qué tanto riesgo tiene una compañía como tal. Si las personas quieren invertir en una compañía, entonces nos dice
El parámetro, ¿verdad? Para medir qué tan volátil van a ser y por tanto qué tanto riesgo tiene, es este tipo de índice que lo mide una calificadora que se llama Standard Poor's y hay un índice también de esa magnitud. Entonces acá tenemos Colgate, Palmolive, tenemos la famosa McGraw, ¿verdad? Tenemos muchos libros nosotros que utilizamos de esa editorial. Está del Montes Food, ¿verdad? Que nosotros obtenemos por ahí mucha comida de acá también, entre otras que no son tan conocidas, ¿verdad? Pero la misma empresa, ¿verdad? Calificadora de riesgo está acá dentro de la contabilidad. Entonces acá hay parámetros, ¿verdad? Yo se los puse aquí. Una opción común, como una beta de 1, tiene un riesgo igual a la del mercado. Las acciones que tienen betas superiores a 1 son más riesgosas. Veamos, miren esta, 1.86, 1.60, 1.40, 1.35, 1.20. Entonces, digamos que estas son las más riesgosas, ¿verdad? Porque van más allá de las acciones mismas del mercado. Y las que tienen menos de 1, pues son las menos riesgosas. Para eso les voy a mostrar acá la página de las calificadoras de riesgo. Están autorizadas, ¿verdad?, por nuestro país y que son contempladas, ¿verdad?, dentro del, del, de la bolsa de valores. Bien, acá está, dentro de la bolsa de valores, ustedes se van acá, bolsa de valores, calificadoras de riesgo y les tira esta pestañita. Entonces, ellas son las encargadas de hacer un análisis económico financiero, ¿verdad?, para emitir prácticamente una opinión, ¿verdad?, sobre la calidad crediticia que tienen algunas empresas en cuanto a la emisión de algunos activos. Es una opinión que al final tiene validez internacional, ¿verdad? Porque ellos hacen una evaluación, por supuesto, cuantitativa y cualitativa sobre la capacidad de pago que tienen las empresas, los que tienen el Estado mismo, ¿verdad? Y cuáles fueron los términos y condiciones pactados y por lo tanto, ¿verdad? Cómo se podrá afrontar a dichos problemas del retorno de la inversión. Entonces, ojo que es una advertencia, no significa que las calificadoras digan sí compren aquí o no compren aquí. Simplemente ellos son como auditores, ¿verdad?, que determinan la inversión como tal. Entonces ahorita tenemos Finch, Summa Ratings, Pacific Credit Ratings, Global Venture y el Riesgo Rating Agency. Entonces tenemos 5 calificadoras de riesgo, ¿verdad?, que operan en nuestro país, están acreditadas, ¿verdad?, en nuestro país, y que ellos determinan el riesgo que los inversionistas pueden tener en los activos, tanto inversionistas como emisores. ¿Y cuáles son las interpretaciones? Hay diferentes categorías. Si es categoría A, ¿verdad? Ustedes pueden leer esto después, despacio, en su casa. Si es categoría A, pues entonces la capacidad de pago del capital y los intereses está bien realizada, ¿verdad? Se va a poder realizar y por lo tanto, pues está bien, ¿no? La industria en la cual está pertenece a una economía que está estable. Hay categorías, por ejemplo, la E, veamos, corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no ha presentado información suficiente o no tiene información representativa para el periodo mínimo exigido para la calificación, además de no existir garantía suficiente. La peor calificación que se puede obtener es la E, ¿verdad? Hay otro tipo de categorías que van en la clasificación de valores de deuda a corto plazo, ¿verdad? Que es el nivel N1, N-1, N-3 y así N-4. Que cada uno también mide un poquito, ¿verdad? Si los emisores tienen capacidad de pago del capital y de los intereses en los términos que fueron comprometidos, que fueron pactados, ¿verdad? Entonces, obviamente, la primera, aquellos instrumentos cuyos emisores cuentan con la más alta capacidad de pago, la más alta, ¿no? Las que están mejor, están más estables. Y así va en detrimento hasta decir no ha proporcionado información y por lo tanto, ¿verdad?, carece de credibilidad, porque al final eso es lo que estamos viendo, el término de la credibilidad. Entonces acá ustedes pueden estar como más conocedores de quiénes son las que califican los tipos de riesgo que los emisores, ¿verdad?, al final
tienen, acá, tienen para las inversiones como tal. Ok, todo riesgo está en términos de rendimiento. Entonces vamos a conceptualizar esa parte. El riesgo entonces es la medida de la incertidumbre en torno al rendimiento que ganará una inversión o en sentido más formal el grado de variación de los rendimientos relacionados a un activo. El rendimiento surge como una compensación, se le llama realmente. El rendimiento es eso, es una ganancia o pérdida, ¿verdad? Total que puede experimentar una inversión en un periodo específico. Se calcula dividiendo las distribuciones de efectivo del activo durante el periodo más su cambio en el valor entre el valor de la inversión inicial del periodo. Es eso, ¿no? Una compensación que pueda obtener un inversionista, que pueda tener una persona que decidió correr un riesgo. Entonces, la otra semana, ¿verdad? Vamos a poder medirlo. Vamos a utilizar ciertos indicadores para poder tener mayor idea de esto. ¿Cuáles son los tipos de riesgo que existen? Existe el riesgo operativo u operacional que una empresa puede tener, ¿verdad? De que la empresa no esté realizando las actividades como se debería, de pronto el tema de la distribución no se esté realizando bien, de pronto hay una maquinaria defectuosa, lo mirábamos en la clase anterior con el plan de contingencia, ¿verdad? Cuando algo no está operando bien, entonces hay un riesgo de que de eso dañe la actividad productiva de la empresa. Un riesgo legal suele suceder con las compañías cuando los socios, ¿verdad?, incumplen o la empresa misma incumple términos y condiciones del contrato. O de pronto hay un debate legal en cuanto a quién se queda o no con una compañía, por ejemplo. Entonces, es un riesgo de esa forma. Suele también pasar, no sé si lo conversábamos con ustedes, pero cuando las empresas, hace poco me parece que fue, no recuerdo qué empresas trató de instalarse en Alemania y hizo una traducción, ¿verdad? Hizo una traducción literal así del contrato y entonces tuvo problemas en términos legales con el país, con el gobierno alemán. Entonces la empresa puede llegar a tener ese tipo de riesgos si se llegan a establecer en otros países que no son los de origen, ¿verdad? Riesgo según su naturaleza financiera, riesgo versus rendimiento y los portafolios de inversión, ¿verdad? También hay riesgos de mercado, ya hablábamos de la variación de los precios, ya hablábamos del cambio de la demanda, ya hablábamos de pronto cambios en las preferencias de los consumidores, también se le llama este riesgo de contingencias, ¿verdad? El riesgo crediticio y el riesgo de la liquidez. Para acá hay una medida de probabilidad, ¿verdad? Siguiendo con la idea esto, de que una inversión se dé o no se dé. Si ustedes se fijan acá el parámetro, cuando el riesgo es bajo, la probabilidad de que la inversión se dé es más alta si se tiene mayor aversión al riesgo porque quieren jugar a lo seguro, ¿verdad? Cuando el riesgo es más alto, aunque se diversifica más, vean, acá la media estaba en 20, acá está en 30. Mayor riesgo, ¿verdad? Va a significar mayor beneficio, está en 30, pero por lo tanto, ¿verdad? Puede existir desviaciones estándar que se alejen de ese 30 y por lo tanto puede haber una ocurrencia de incertidumbre de que no gane según lo planeado. Acá les puse una poco de más conceptualización en cuanto al riesgo de inversión, riesgo de mercado y riesgo financiero. En términos de inversión, es la probabilidad de que el emisor resulte financieramente incapaz, ¿verdad?, de pagar el rendimiento, el interés, los dividendos y, por lo tanto, también el principal al momento de hacer de que se ha llegado el vencimiento, la fecha de pago. El riesgo del mercado, pues, está medido en términos de los cambios de algún ambiente, ¿verdad?, económicamente dañado, ¿verdad? Que el tema también de los impuestos es una variable que si cambia la legislación, ¿verdad? Que si cambia el parámetro de acción que tenga un gobierno, entonces pueden modificar de alguna forma el riesgo de la empresa.
y el riesgo financiero que lleva a la base la probabilidad de que el evento en el futuro no sea beneficioso para lo que nosotros estamos planeando, ¿verdad? Bien. Eh, Nuevamente, el término de la volatilidad para cuantificar estas probabilidades, pues se vuelve un parámetro de aceptación o no de la inversión. Ojo, de aceptación o no. Para aceptar o no una inversión, uno tiene que aprender a esto, a administrar los riesgos. Para ello he colocado esta matriz, digámoslo así, para que se mida en términos de que eh, alguna inversión pueda ocurrir, ¿verdad? En términos del riesgo y el impacto que va a sufrir. La administración de riesgo puede ser de manera como está manejando la empresa a lo largo de una futura huelga, por ejemplo, un riesgo ambiental, el impacto social, los efectos contaminantes, entre otras cosas. Entonces, cualquier aspecto de esos que ocurra, pues va a tener a la base, ¿verdad? Cómo lo vamos a manejar. Por ejemplo, acá, ¿no? La probabilidad de que ocurra bajo, pero el impacto de la finanza va a ser muy alto. Entonces se mira el análisis costo-beneficio, ¿verdad? Para poder trasladar de alguna manera el riesgo. O si el impacto en las finanzas es baja y la probabilidad de que ocurra es baja, entonces se asume el riesgo y se echa a andar la idea de negocio, por ejemplo. De otra manera, ¿verdad? La probabilidad de que ocurra es alta, pero el impacto en la finanza va a ser baja, entonces hay que tratar de mitigar el riesgo. Ahora, la zona roja, ¿verdad? Es de evitarlo totalmente cuando se impacta demasiado la finanza y que ocurra es demasiado alto. Entonces, esta parte es lo que hablamos nosotros del riesgo ineludible, que hay una manera tenemos que evitarlo a toda costa. Entonces, acá es donde nosotros aprendemos a hacer un análisis, ¿verdad? A identificar cómo podemos solventar esta situación y hacer la evaluación correspondiente de tal manera que nos permita reducir, ¿verdad? El impacto de que nosotros podamos tener en alguna variable en total. Reducción o ya sea prevención o protección, ¿verdad? En ese sentido, pues de alguna forma también se evalúa la financiación que la empresa pueda tener y la obtención de los famosos seguros. Si ustedes se acuerdan, inicialmente les dije, miren, los seguros es algo que es una herramienta que ha nacido para prevenir justamente los riesgos, ¿no? Entonces, cuando la empresa denota un percance, algo que es fuera de lo ordinario de la actividad de la empresa, entonces eso le puede dar las alertas para decir, la situación no está bien, el capital financiero puede salir dañado o de pronto el capital humano se me está descontrolando por la cuestión de la huelga, ¿verdad? O hay un problema en el material de la organización. Entonces, estos aspectos se vuelven relevantes para evaluar la existencia de, de los riesgos. Entonces tenemos que buscar nosotros la manera de prevenirlos, con programas de protección, con medidas de seguridad, con medidas de prevención. En el material que les compartí hay unos aspectos, ¿verdad? Que si cualquier cuestión que se salga de lo fuera de lo normal, como lo hablamos en el plan de contingencia, entonces la empresa pues está preparada para manejar ese tipo de riesgos. Y entonces, por ejemplo, hay una persona designada para cada una de esas eventualidades y cómo controlarlos. Hay protocolos, ¿verdad?, que se siguen para que la gestión del riesgo pues tenga un impacto mínimo. A eso hablamos un poquito de la gestión de riesgo, administración de riesgo, ¿no? De que el impacto sea cada vez menor. El posicionamiento que la empresa tenga frente a todos los stakeholders, ¿verdad? Ya sea proveedores, accionistas, empleados, clientes, socios, competencia, la comunidad en general, todos ellos van a ser al final beneficiados, ¿verdad? O va a correr el riesgo juntamente con la empresa si no se administran de manera oportuna los riesgos. Entonces, si se fija, el impacto se vuelve enorme en ese sentido. Y si no, pues si vemos que el riesgo, como decíamos en el ejemplo, es ineludible, entonces se busca la manera de asegurar a la empresa en esa parte. Entonces ahí sí contratamos seguros, ¿verdad? Contra esos riesgos.
Vean, toda la administración implica tener estrategias, procesos, personas y el conocimiento de cómo manejar el tema de la incertidumbre, de cómo ver en el tema de riesgo, ya media vez lo hayamos nosotros identificado, ver las oportunidades de solución. Entonces, los bancos, por ejemplo, evalúan el riesgo crediticio que las compañías petroleras o la compañía ambiental o otros tipos de inversiones de capital financiero tienen y en torno a eso, ¿verdad? Hacen sus políticas de crédito, ya sea en los tiempos, decíamos nosotros, ya sea en las garantías que exigen a este tipo de compañías ese gran riesgo que ellos corren. Bien. Para ir finalizando como tema de conclusión, ¿verdad? A manera de conclusión, el riesgo es eso, es una posibilidad de que se surja un perjuicio, ¿verdad? En cualquier materia como tal. Les decía que les quería, antes de cerrar acá, quiero comentarles un poquito del riesgo país, eh, les voy a dejar un link, ¿verdad? En la descripción para que ustedes puedan leer sobre lo del riesgo país y cómo afecta a las empresas, ¿verdad? Algunos índices ahí que puedan valorar y si no, pues también lo discutiremos mejor en la otra clase. Y nada, la desviación estándar, la desviación típica también se le llama, ¿verdad? El término de probabilidad y el término del valor esperado, pues son importantes a la hora de medir el riesgo y de cómo esto está en función de la rentabilidad que nosotros podamos obtener. Ok, llegados a este punto, si hay preguntas, comentarios, cualquier inquietud, pues déjenmela saber y que yo con mucho gusto se las responderé.